¿Cómo es posible que Francia, antaño el emblema del poder colonial, hoy ni siquiera pueda mantener las luces encendidas? La renuncia del primer ministro Sébastien Lecornu, tras apenas 26 días en el poder, ha paralizado al mundo. El hombre llamado a rescatar la economía francesa se retira antes de cumplir un mes, sellando el quinto gobierno desplomado en menos de un año. La situación parece sacada de una novela distópica, pero es la realidad. Las portadas de los periódicos internacionales repiten la misma pregunta. ¿Cómo ha caído tan bajo el país que, en el siglo XIX, mandó ejércitos a todos los rincones del planeta y fue símbolo de riqueza y civilización? El país se desliza por una pendiente de confusión, furia y miedo. Las calles hierven de protestas. La nación está perdida, sin brújula ni certezas. Nadie puede predecir lo que sucederá mañana. La gravedad de la crisis desafía la imaginación. La deuda pública ha superado los 3.300.000 millones de euros, más del 114% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en perspectiva, esto es más que el Producto Interno Bruto anual de países enteros como España o Australia. Es una losa que asfixia incluso a los más optimistas. Pero el desastre no termina en las fronteras francesas. Cuando una potencia del tamaño y peso de Francia se tambalea, el mundo entero tiembla. Las alianzas internacionales crujen, la economía europea se tambalea, y ante nuestros ojos, el equilibrio global comienza a reconfigurarse. Para entender el alcance de este temblor, basta recordar otras crisis sistémicas. Cuando Grecia declaró su insolvencia en el año 2010, la Unión Europea casi colapsa. Pero Grecia es una economía pequeña. Francia, en cambio, ha sido durante décadas la segunda o tercera economía de la eurozona, junto con Alemania e Italia. Ignorar este momento sería un error irrevocable. Si no prestamos atención, perderemos la oportunidad de comprender cómo el colapso francés puede reescribir el destino de África, de Europa y del planeta. El futuro económico, la seguridad y la reputación internacional de millones de personas están en juego. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? Para descifrar la raíz de esta crisis histórica, debemos retroceder y entender el contexto que empujó a Francia al borde del abismo. La historia que llevó a Francia a este colapso está tejida con siglos de ambición, conquista y desigualdad. Solo mirando atrás, entenderemos el alcance del cambio que ahora sacude al mundo. Francia, que dominó territorios en África, Asia y América, construyó gran parte de su riqueza a costa de recursos ajenos y de la explotación colonial. Durante siglos, París fue el centro de un imperio donde el sol nunca se ponía. Detrás del caos que hoy sacude a Francia, se esconden décadas de decisiones temerarias y una dependencia tan profunda que, al romperse, dejó al país al borde del abismo. Durante años, Francia desoyó las advertencias de la Unión Europea. En vez de ajustar su economía, siguió gastando miles de millones en guerras y en mantener su imagen de potencia, mientras en casa el incendio se volvía imparable. Por ejemplo, en la última década, el gobierno francés destinó más de 70.000 millones de euros a operaciones militares en África y Medio Oriente, además de comprometer sumas millonarias en la guerra de Ucrania. Sébastien Lecornu, presentado como El Salvador, apenas resistió 26 días como primer ministro. Su apuesta fue arriesgada. Propuso un impuesto del 2% a los ricos. Los millonarios y las grandes empresas reaccionaron con furia. Amenazaron con llevarse su dinero y sus negocios lejos de Francia. Y cumplieron. La fuga de capitales fue inmediata, dejando las arcas aún más vacías. No es la primera vez que ocurre algo así. En los años 80, cuando François Mitterrand intentó una política similar, la élite económica francesa presionó con la salida de fondos y empresas hacia Londres y Suiza. Pero nunca antes la reacción había sido tan global y veloz. En apenas días miles de millones de euros huyeron a paraísos fiscales. En paralelo, Lecornu intentó recortar las pensiones. Esto desató la ira de más de 20 millones de pensionistas. El país se llenó de protestas. Las calles de París ardieron de nuevo y el grito de traición retumbó entre quienes sentían que pagaban por los errores del poder.
Esta situación recuerda a los movimientos sociales de mayo del 68, cuando millones de franceses paralizaron el país exigiendo cambios profundos. Francia quedó atrapada, los ricos negándose a aportar, los pobres negándose a sacrificar más. El resultado fue inevitable. La economía francesa entró en caída libre. Los precios de la electricidad subieron sin control, las fábricas cerraron una tras otra y el desempleo se disparó. El precio de ignorar estos antecedentes históricos y económicos es altísimo. Repetir los mismos errores, subestimar la fragilidad del sistema y perder toda influencia futura en el mundo. Pero lo peor aún estaba por llegar. La desconexión total de África, el verdadero motor oculto de la economía francesa. El corte definitivo del vínculo con África no solo sacudiría a Francia, sino que provocaría ondas de choque en todo Occidente. ¿Por qué es tan crucial esta conexión y cómo se forjó a lo largo de la historia? ¿Qué sucede cuando tu última fuente de riqueza simplemente desaparece? Francia lo está viviendo en carne propia. En una jugada sin precedentes, Burkina Faso, Mali y Níger han cortado por completo el suministro de oro, uranio y petróleo a París. Por primera vez en más de 5 décadas, la antigua potencia se enfrenta a un abismo de recursos que revela todas sus fragilidades. Para comprender la magnitud, hay que recordar que cerca del 70% del uranio que alimentaba las centrales nucleares francesas provenía de Níger. Sin este mineral, la matriz energética del país queda en jaque. El oro de Mali representaba una fuente clave para las reservas del Banco Central francés. El algodón de Burkina Faso, por su parte, era vital para la industria textil gala, que empleaba a cientos de miles de trabajadores. El uranio barato de Níger era el pulso que mantenía en marcha las plantas nucleares francesas. El oro de Mali y el algodón de Burkina Faso sostenían industrias enteras y respaldaban el valor del euro ante el mundo. Pero ahora, la fuente se ha agotado. Los líderes del Sahel han cerrado el grifo sin vacilar, dejando claro que no volverán a permitir que sus riquezas financien un imperio en decadencia. Las consecuencias no se han hecho esperar. Fábricas paralizadas, amenazas de apagones y precios de la electricidad que se disparan día tras día. En las calles, los franceses pagan el costo más alto. El hambre avanza, el desempleo rompe todos los récords históricos y la ira popular llena las plazas de incertidumbre y furia. El Estado, otrora símbolo de estabilidad, ahora tiembla frente al colapso. En ciudades como Marsella y Lyon, la tasa de desempleo ya supera el 15%, algo impensable hace apenas una década. Pero lo que está en juego va mucho más allá del bienestar de Francia. Es la supervivencia de todo un modelo occidental, construido durante siglos sobre el saqueo africano. La ruina económica amenaza con arrastrar a Europa entera, mientras la pérdida del Sahel marca el fin de un imperio que vivió demasiado tiempo del sufrimiento ajeno. La ruptura es total e irreversible. Francia ha perdido su motor económico, y el mundo entero observa cómo la caída de París reordena el equilibrio global. Por primera vez, África dicta las nuevas reglas del juego. Pero esta crisis no surgió de la nada. Su origen está en décadas de decisiones arrogantes y advertencias ignoradas. Para entender cómo Francia llegó a este punto crítico, hay que mirar atrás y seguir el rastro de su propia arrogancia. Mientras Occidente tiembla, África toma el control de su destino. Los antiguos centros de poder vacilan, y el mundo presencia una revolución silenciosa, pero imparable que nace en el sur. ¿Quién habría predicho que quienes antes fueron explotados, ahora dictarían las nuevas reglas globales? En pleno Sahel, líderes como Ibrahim Traoré, Assimi Goïta y Abdourahmane Tiani han dado un vuelco histórico. Rechazaron la dependencia de Europa y abrieron caminos hacia alianzas con Rusia, China e Irán. Esta diplomacia audaz permite a África negociar desde la dignidad, rompiendo cadenas que durante décadas parecían eternas. Para ilustrar el alcance, basta mirar el acuerdo de cooperación militar firmado entre Mali y Rusia, que permite el acceso a tecnología, armamento y entrenamiento, rompiendo así el monopolio occidental. O el reciente memorando de entendimiento entre Níger y China,
para el desarrollo de infraestructuras energéticas y mineras. Pero el cambio va más allá de la política. África apuesta por proyectos transformadores. Se planea una moneda única y un banco central africano para terminar con la sumisión ante el euro y el dólar. Además, avanza la idea de un ejército conjunto y la libre circulación de personas y bienes, forjando el mayor mercado común del continente. Recordemos cómo la Unión Europea nació de pasos similares tras la Segunda Guerra Mundial, uniendo economías para evitar futuras guerras y dependencias. Ante este renacimiento, la diáspora africana comienza a regresar. Países africanos ofrecen tierras, facilidades para emprender y ciudadanía automática a quienes decidan volver. Científicos, empresarios y artistas que emigraron buscan ahora construir la África soñada por sus ancestros. Ejemplos concretos abundan. Ghana y Ruanda han lanzado programas de retorno y han visto el regreso de miles de profesionales altamente calificados, que abren empresas, crean centros de investigación y aportan innovación a sus países de origen. Mientras tanto, Europa enfrenta su propio invierno, y no solo en el clima. Sin uranio, oro, algodón ni petróleo africanos, la industria europea se detiene. Fábricas cierran, los precios de la energía se disparan y los apagones se vuelven habituales. La población envejece, los jóvenes pierden esperanza y el bienestar construido sobre recursos ajenos se desmorona. De Bruselas a París, las potencias occidentales lo reconocen en silencio. Ya no pueden sobrevivir sin África. El flujo de materias primas que alimentaba sus economías se ha cortado, y con él su dominio global. Hoy está en juego mucho más que dinero o prestigio. Se define el lugar de cada nación en la economía mundial, el acceso a recursos estratégicos y, sobre todo, la dignidad recuperada de los pueblos africanos. África ya no espera su turno en la historia. Ahora la escribe con sus propias manos. Pero el cambio apenas comienza. La pregunta es, ¿quién está realmente preparado para enfrentar el nuevo equilibrio global? Ya no basta con observar. Ha llegado el momento de actuar y ser protagonistas en la creación de un nuevo futuro africano. La historia ofrece una oportunidad única, una ventana que solo se abre una vez en cada generación. Si África aprovecha este momento, puede alterar el rumbo del mundo para siempre. La unidad africana es hoy el motor más poderoso de autonomía y progreso. El ejemplo del Sahel, donde Burkina Faso, Mali y Níger han roto con décadas de dependencia, inspira a otros países a desafiar el antiguo orden. Unidos, los pueblos africanos pueden fortalecer su voz y negociar de igual a igual con el resto del mundo. Sin embargo, la transformación va más allá de los gobiernos. Cada ciudadano africano y cada integrante de la diáspora tiene la oportunidad histórica de reclamar su papel en la construcción de este nuevo orden. Participar en movimientos sociales, exigir transparencia, invertir en proyectos locales y apostar por la educación y la innovación son formas reales de sumar fuerzas. Por ejemplo, en Senegal, cooperativas de jóvenes han creado startups tecnológicas que exportan servicios a Europa y América, demostrando que la innovación africana puede competir globalmente. En Etiopía, nuevos parques industriales impulsados por inversión local y extranjera generan miles de empleos. Mientras tanto, Occidente enfrenta su propio dilema. Si no abandona la arrogancia y no construye relaciones basadas en el respeto y la equidad, quedará marginado en el nuevo tablero global. El respeto genuino no se impone. Se gana a través de hechos y colaboración auténtica. Invertir en África, en su gente, su saber y sus recursos, es esencial para garantizar la prosperidad duradera. Es tiempo de priorizar el bienestar colectivo por encima de intereses particulares. La educación, la tecnología y la cooperación regional pueden transformar desafíos en oportunidades. Ignorar este momento sería perder una oportunidad irrepetible de emancipación y desarrollo. El futuro se juega hoy. Dejarlo pasar sería repetir errores y condenar a nuevas generaciones a la dependencia y la frustración. Entonces, ¿cuál será tu papel en esta historia? El momento de decidir es ahora.
La pregunta es, ¿cómo podemos, desde nuestras propias trincheras, aportar acciones concretas a este renacimiento africano? El cambio ya está en marcha, pero solo la participación activa puede asegurar que el nuevo orden beneficie a todos. ¿Estamos listos para asumir el reto y transformar el destino de una generación? Para quienes buscan actuar, existen pasos concretos. Apoyar proyectos de educación y salud, invertir en empresas sociales, exigir transparencia en los gobiernos y fomentar el intercambio cultural y científico entre África y el mundo. Aprender idiomas africanos, viajar al continente, crear redes de colaboración y promover valores de igualdad son formas de contribuir al renacimiento africano. La historia no se detiene. El futuro ya ha comenzado, y somos testigos de un momento que trasciende fronteras y gobiernos. Hoy asistimos al cierre de un ciclo que definió siglos. El fin de la dominación europea sobre África y el ascenso, imparable, de una nueva era liderada por las naciones africanas. No es solo la caída de un gobierno, ni el desplome de una economía. Es el eco de una justicia largamente esperada, la señal de que el mundo está cambiando de eje. Quedarse de brazos cruzados, frente a este giro monumental, sería renunciar a escribir nuestra propia historia. Ser espectador, en vez de protagonista, implica perder nuestra voz, nuestro poder, y dejar que otros decidan por nosotros el rumbo de nuestras sociedades y de nuestro destino. Cada vez que una nación construyó su riqueza sobre la explotación ajena, la historia terminó pasando factura. Francia, que durante más de un siglo sostuvo su prosperidad drenando los recursos africanos, hoy enfrenta el precio de la arrogancia y el olvido. El corte de ese flujo vital no solo ha dejado a Francia sin rumbo, sino que ha revelado cuán profunda era su dependencia de la riqueza africana. Pero este desenlace no es únicamente fruto de errores políticos o económicos. Es la consecuencia inevitable de un sistema injusto que finalmente empieza a desplomarse. África deja de ser la fuente lejana de materias primas y se transforma en el nuevo eje de poder. Un continente que, aprendiendo de su pasado, se une y exige el lugar que le corresponde en el escenario global. Para quienes observan desde fuera, lo que está en juego va mucho más allá de la caída de una potencia europea. El reequilibrio mundial impactará las oportunidades económicas, la seguridad de nuestras comunidades y la reputación internacional de nuestras naciones. En África, este despertar puede significar prosperidad, dignidad y soberanía. En Occidente, el desafío es escuchar, adaptarse y reconstruir relaciones desde el respeto, o arriesgarse a quedar rezagados en un mundo que ya no gira a su alrededor. La pregunta inevitable es, ¿qué haremos nosotros ante este cambio de era? Podemos quedarnos al margen, lamentando lo perdido, o sumarnos a la construcción de un orden más justo y equilibrado. La indiferencia solo asegura que otros decidan por nosotros. La acción, la reflexión y la participación son las únicas herramientas para no ser simples testigos de nuestro propio destino. Recuerda, la historia no espera. El futuro ya está en marcha, y depende de todos nosotros decidir en qué lado de la historia queremos estar.